Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de Voces del Alma. Me da mucho gusto que nos sigan acompañando en este camino para aprender un poquito más sobre la historia de la literatura. Si hacemos un pequeño recuento, ya vimos la época del colonialismo, después pasamos por una etapa de independencia, llegamos al siglo XIX, que fue la consolidación de la literatura hispanoamericana, y ahora hablaremos del siglo XX. Tenemos el modernismo y especialmente el llamado boom, que será el movimiento que dé a conocer al mundo la literatura hispanoamericana y que permitirá un brillante desarrollo hasta la actualidad. Debemos tener en cuenta que el término literatura hispanoamericana engloba a un gran número de países con notables diferencias geográficas, culturales y socioeconómicas. Todo esto originará una notable diversidad de obras y estilos. Es la lengua en común, el español, lo que permite unirlos a todos y hablar de una literatura hispanoamericana con rasgos y trayectoria similar. Cuando hablamos de esta, debemos situarnos en el siglo XX, porque es en esta fecha cuando adquiere voz propia al acabar totalmente su dependencia con el imperio colonial español. En este video me gustaría enfocarme en autores, porque en este siglo, en específico, tuvo muchísimos autores reconocidos mundialmente, y en los siguientes videos podrán apreciar más detalladamente las etapas que tuvo la literatura del siglo XX. Bueno, para comenzar, la muerte de Rubén Darío en 1916 marca el final del modernismo. La poesía hispanoamericana toma entonces tres caminos diferentes y variados. Por un lado, una poesía intimista y humana, caracterizada por un estilo sencillo, libre de los artificios propios del modernismo, con temas sentimentales y emotivos, y gusto por el costumbrismo. Gabriela Mistral, poetisa chilena. Fue la primera mujer iberoamericana y la segunda persona latinoamericana en recibir un premio Nobel de Literatura en 1945. Algunas de sus obras son Desolación, Lecturas para mujeres y Ternura. Alfonsina Storni, poetisa argentina de origen suizo. Alfonsina Storni pasó a un lugar destacado en el panorama literario hispanoamericano por la fuerza con que aparece en sus versos la afirmación de una mirada femenina sobre el mundo. Tenemos algunas de sus obras que son La inquietud del rosal, El dulce daño, Irremediablemente, Mundo de siete pozos y Mascarilla y trébol. Por otro lado, la poesía de vanguardia. Alrededor de 1920, los movimientos vanguardistas europeos irrumpen con fuerza en Hispanoamérica. Con ellos llega la oposición a todo, la ruptura con la realidad, el gusto por lo irracional y por un lenguaje ilógico e incoherente. Jorge Luis Borges, escritor argentino considerado una de las grandes figuras de la literatura en lengua española del siglo XX, cultivador de variados géneros. Los temas y motivos de sus textos son recurrentes y obsesivos. El tiempo, los espejos, los libros imaginarios, los laberintos o la búsqueda del nombre de los nombres. Lo fantástico en sus ficciones siempre se vincula con una alegoría mental, mediante una imaginación razonada muy cercano a lo metafísico. Ficciones, El Aleph y El Hacedor constituyen sus tres colecciones de relatos de mayor proyección. Pablo Neruda, poeta chileno. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1971 y es una de las máximas figuras de la lírica hispanoamericana del siglo XX. A la juventud de Pablo Neruda pertenece el que es acaso el libro más leído de la historia de la poesía, 20 poemas de amor y una canción desesperada, escrito a los 20 años, y se han editado 2 millones de ejemplares a la muerte de su autor. Tenemos la poesía afroamericana o negra, que aparece en 1930 en las Antillas y que se inspira en el folclore de la zona, combinando elementos africanos con elementos españoles. Esta poesía consigue formas muy ágiles y rítmicas, logradas con sorprendentes aliteraciones, onomatopeyas y repeticiones. Nicolás Guillén, poeta cubano. Por su obra ligada a las tradiciones afrocubanas, es considerado el máximo representante de la llamada poesía negra centroamericana y una de las principales figuras de la cultura de la isla. Negro Bembón y Poemas de Amor son de sus libros más reconocidos. En la segunda mitad del siglo XX, la poesía se ha desprendido de todo lo europeo y se ha hecho más comprometida al criticar con dureza la trágica realidad social americana. Destaca aquí la personalidad de Octavio Paz, escritor mexicano,
Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1990, es el primero concedido a un autor mexicano y supuso asimismo el reconocimiento de su inmensa e influyente talla intelectual. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias por acompañarnos, los esperamos en el siguiente video.